Este anime comienza con la prota Carolina Sánchez, segunda hija de la Casa Sánchez, el cual era el único ducado del reino de Celestia, que ha dejado su huella en la historia de esa nación. Los Sánchez en todas las épocas han sido la esperanza de Celestia, y en tan magnífica familia nacieron dos hijas. Pero a diferencia de la talentosa hermana mayor, Flora, la prota es una persona mediocre y sin ningún talento especial. La chica de cabello gris realmente se cree y sabe que es la deshonra de su familia, y aunque se esfuerce sacrificando horas de sueño, jamás logró ser como su hermana mayor. Carolina deseaba al menos tener un único talento del cual los demás pudiesen estar orgullosos, pero lastimosamente no fue así. De repente vemos que en un baile de la nobleza, obviamente, Flora, la albinita, destacaba demasiado. Y para seguir aumentando su popularidad, justo en ese momento, ella curó a otra chica noble que se había lastimado. La magia divina de Flora no pasaba desapercibido, por lo que todos los demás nobles empezaron a comentar que sin duda la albinita pasaría con honores la próxima prueba de la santa. La cuestión es que en eso, algunas damas, no tan damas, empezaron a comentar que Flora era maravillosa, a diferencia de su hermana menor. Pero la albinita salió a defenderla, diciendo que la prota era una joven muy sensible, y hasta hizo que las chicas se disculparan con la grisecita. Pero todo esto en realidad era un show, porque ese papelito de la hermana buena, que consideraba a su pobre e inútil hermana menor, solo aumentaba la popularidad de la albinita y mejoraba su reputación. La desgraciada, luego de hacer su showcito, le dijo al oído a la prota que de seguro le debió haber dolido que le dijeran la verdad, pues después de todo, ella era la única deshonra de su familia. El hostigamiento de Flora hacia la prota no iba a acabar allí, porque poco después su padre las mandó llamar a ambas, por lo que la desgraciada albinita no dudó en decirle a la prota que si no hubiera sido por el llamado urgente de su padre, no hubiese compartido carruaje con ella, y además ella debía agradecer que podía respirar el mismo aire que la futura santa. La grisecita no le respondió nada. Entonces Flora le dijo a la prota que ella realmente era una chica muy extraña, porque después de todo ella no se parecía a nadie. No tenía el cabello blanco al igual que ella, ni que su padre, pero tampoco tenía el hermoso cabello negro de su madre. Este era color ceniza, como si estuviera cubierto de polvo. Flora siguió menospreciando a la prota, diciéndole que, además, ella tenía los ojos rojos como la sangre, lo cual era extrañísimo, porque ella tenía los ojos rosados al igual que su madre, y su padre tenía los ojos verdes, por lo que realmente dudaba de que Carolina fuera su hermana. Lo que más le da piedra a la desgraciada albinita es que algunos comentaban que Carolina era la viva imagen de su madre, pero ella no lo cree así, porque una buena para nada como la grisecita jamás se parecería a su hermosa madre. Flora, para terminar su discurso de la manera más hiriente posible, le dijo a la grisecita que, cierto, que ella no conoció a mamá, porque fue porque ella nació que su madre murió. Estas palabras se clavaban como puñales en el corazón de la grisecita, porque en realidad ella nunca pudo conocer a su madre ni hablar con ella. Su madre, Karen Sánchez, falleció de una enfermedad poco después de tener a Carolina, por lo que estaba clarísimo que fue el parto lo que debilitó su salud. Por lo que incluso la misma prota sabía que si ella no hubiese nacido, quizás su madre estaría viva. Para Flora, la culpable de la muerte de su madre era Carolina, por lo que nunca la perdonaría. Y también por eso jamás aceptaría que los demás dijeran que ella era su viva imagen. Al llegar a la mansión, el duque estaba esperando a Carolina, pero él no estaba solo, sino que también estaba el rey Natán, quien no tardó en preguntarle a la grisecita que si tenía novio. Pero la cosa es que el padre de la prota quería que el rubiecito fuera directo al grano. Así su majestad comenzó a explicar que ellos tienen un tratado con el imperio de Malcosias, pero este concluiría pronto. Y lo peor es que ellos no estaban en buenos términos y encima alguien del reino insultó a la duquesa de Malcosias, quien también era la hermana menor del actual emperador. Obviamente, él no puede guardar silencio ante semejante ofensa, así que lo normal es que el reino de Celestia recibiera una sanción por ello. No obstante, el otro día, el imperio de Malcosias envió un mensajero proponiéndoles concertar un matrimonio con el segundo príncipe de Malcosias, Edward Rubí Martínez, fundador y comandante de la Orden del Fénix del Fuego Furioso. Edward posee un gran talento con la espada y con la magia, por lo que ha realizado grandes hazañas en diversas batallas, haciendo famosa la Orden del Fénix. Sin embargo, a pesar de esto, nadie lo llama héroe, y eso se debe a que es un hombre cruel, capaz de matar a mujeres y a niños sin remordimientos, por lo que incluso hasta el pueblo le teme, y todos lo llaman el príncipe maniático de la guerra.
De esta manera, la prota entendió que el rey quería que ella se casara con el segundo príncipe, y pensando en el bien del reino, decidió aceptar. Así se decidió que dentro de 3 días, Carolina partiría hacia el imperio, y ya cuando ella quedó a solas con su padre, el albinito le preguntó a la prota que si no se arrepentía de aceptar casarse con el príncipe Edward. Pues si ella en realidad no quería, entonces él convencería al rey y haría que anulara ese asunto. El duque quería que su hija fuera completamente honesta con él, porque a pesar de que sabía exactamente lo que el reino estaba pasando y sabía que estaba diciendo una locura, él no podía quedarse de brazos cruzados, mientras su querida hija iba cual sacrificio a casarse a otro reino. La grisecita se sorprendió mucho al oír esto, pues ella siempre creyó que su padre no la amaba, porque como ella era una deshonra, solo asumió que no merecía su amor. Mientras el duque abrazaba a la prota, le aseguró que eso no era así, y ella le aclaró que no se arrepiente de haber aceptado ese matrimonio, porque le bastaba con serle útil al reino de Celestia y a su familia. Sin embargo, admitía que lo único que lamentaba era que no le eligieran por alguna razón en específico. El duque, al escuchar esto, le dijo a su princesita que en ese aspecto ella era idéntica a Karen, pues se preocupaba más por los demás que por sí misma, por lo bondadosa que era y por lo mucho que se esforzaba. En esos aspectos, la prota era la viva imagen de Karen. Carolina quería saber todo lo que más pudiera sobre su madre, entonces el albinito comenzó a contarle todo, y esa noche ellos dos estuvieron hablando sobre Karen hasta el amanecer. El duque contaba cada historia, como si le estuviera revelando a su hija un preciado tesoro, y cada palabra estaba cargada de emociones. La cosa es que Iris, la fiel sirvienta de Flora, escuchó lo que estaba sucediendo, así que fue hasta donde la albinita y le contó todo. Al día siguiente, el duque llevó a Carolina hasta la tumba de su madre, y también llevó algunas flores que significaban amor imperecedero y sutil belleza. El albinito era más romántico de lo que la prota esperaba, y aunque pronto se cumplirían 16 años desde que Karen se fue de ese mundo, el duque aún seguía sin acostumbrarse a la vida sin ella. Como sea, ellos fueron para que Carolina se despidiera de su madre, y como probablemente esta era la última vez que la grisecita pudiese visitar su tumba, ella quiso preguntarle a Karen que si se alegraba de haberla tenido, pues los nobles del reino de Celestia la llamaban la deshonra de la familia Sánchez, porque no era inteligente, ni poseía ningún talento, y para colmo, ella se sentía culpable de su muerte. Rápidamente, el padre de la prota la detuvo, porque obviamente eso no era así. Sin embargo, justo en ese momento, Carolina sintió una extraña brisa, como si fuera su madre diciéndole que no se arrepiente de nada y que la ama mucho. Entonces, la grisecita le pidió que por favor siguiera velando por ella, y con el corazón más ligero, le prometió que no volvería a huir de su destino. De esta manera fue que Carolina se despidió de su madre. Y ya en la noche, cuando ella estaba listando todo para irse a Malcosias, llegó la desgraciada de la albinita, diciéndole que ella ya se había enterado que ella iba como un sacrificio para resolver un problema y que una deshonra como ella jamás sería amada sin importar dónde estuviera. La grisecita no contestó nada, pues de todas maneras, a partir de mañana no volvería a ver a su hermana mayor. Al día siguiente, antes de partir, Carolina le dio las gracias a su padre por haber ido a despedirla incluso estando tan ocupado, y también por todos esos 16 años que estuvieron juntos. El albinito, abrazando a su hija, le aseguró que él estaba orgulloso de ella, por lo que era él quien agradecía que ella haya nacido de Karen y de él, por lo que no era necesario que ella fuera especial ni mejor. Él solo quería que ella estuviese sana y feliz. Eso era lo único que él deseaba para su hijita. Esta escena la estaba viendo Flora desde su ventana. Sin embargo, ni siquiera se dignó a despedirse de su hermana menor. Así, luego de esta conmovedora despedida, Carolina emprendió su viaje. Y cuando llegó a la frontera, el carruaje comenzó a pasar por medio de un montón de soldados, que eran la Orden del Fénix, que venían de una expedición. De esta manera, la grisecita bajó del carruaje, y con toda la etiqueta de una noble, se presentó ante el segundo príncipe. Edward, al ver a la prota, rápidamente se acercó a ella, dejando ver que él era un hombre serio, de cabello rojo y ojos dorados. Edward, sabiendo que ellos dos pasarían mucho tiempo juntos, le extendió su mano a Carolina y se presentó. Por su parte, la grisecita pensaba que tal vez ese apretón de manos no tenía mayor significado. Sin embargo, algo le decía que él intentaba tratarla como su igual. La cosa es que Edward no midió bien su fuerza, por lo que rápidamente se disculpó con la grisecita, y luego le explicó a Carito que ellos tendrían que ir en el mismo carruaje. En eso, de repente, un rubiecito llamado Teodoro García interrumpió mencionando que el apretón de manos ya había durado bastante tiempo, y luego de eso se presentó con la prota como el asistente del príncipe Edward. Carolina ya había oído del rubiecito, pues él era el famoso subcapitán de la orden y segundo hijo de un vizconde. Él era reconocido por su gran intelecto y por ser un hechicero genio.
En fin, más tarde la grisecita se estaba mareando, porque como el carruaje era de uso militar, era mucho más rápido que un carruaje normal. Y Edward, dándose cuenta de esto, abrió la ventana para que ella tomara un poco de aire. Mientras la grisecita sentía el viento pegando en su cara, pensaba que, a pesar de que ellos se conocían hace muy poco, Edward no encajaba con la imagen que él tenía del príncipe maniático de la guerra. En fin, ahora que la prota ya se sentía mejor, Teodoro comenzó a informarle que el anuncio del compromiso de ellos dos se realizaría a lo grande durante la fiesta del Día de la Fundación Nacional en 2 semanas. Y 2 semanas después de eso, o sea, dentro de un mes, se efectuaría la boda. Carolina comenzó a preocuparse porque eso era muy poco tiempo. Sin embargo, recordando que ella decidió no huir más, alzó la cabeza determinada a intentarlo. Ella iba a dar su mejor esfuerzo. Al caer la noche, un soldado pelirrojo llamado Colette se disculpó con la prota, porque él sabe muy bien que a los nobles no les gustaba acampar, y a pesar de que él intentó convencer al capitán y al subcapitán de que sería mejor que al menos ella descansara en una posada de la ciudad, ellos no lo permitieron porque sería muy arriesgado. El soldado se sentía culpable por no haber podido ayudar a la prota. Sin embargo, ella, agradeciendo su consideración, le aseguró que estaba bien. De inmediato todos se pusieron alerta porque habían visto a algunos bandidos y rápidamente empezó el confrontamiento. Así que la grisecita se escondió mientras decía que no quería morir porque ni siquiera había alcanzado a cumplir con su deber y no pudo pagarle a su padre por todo lo que había hecho por ella. De repente, la situación empeoró porque el carruaje empezó a arder en llamas y ahora sí la grisecita estaba segura de que su fin había llegado. No obstante, en eso, el príncipe Edward le dijo a la prota que no se resignara a morir por su cuenta, pues debía recordar que ella sería su esposa. De esta manera, fue que el príncipe salvó a la grisecita, y mientras la llevaba en brazos, se disculpó con ella, porque, a decir verdad, él lanzó un hechizo de fuego para protegerla. No obstante, salió más fuerte de lo que él esperaba y terminó llegando al carruaje. La cuestión es que en eso le avisaron que Colette estaba gravemente herido, y aunque Ron le estaba aplicando magia curativa, no podía detener la hemorragia. De inmediato el príncipe decidió ir por Theo, y le pidió a la grisecita que se quedara en la tienda, porque era la única que tenía una barrera protectora, y además también le aseguró que no era necesario que ella viera el sufrimiento del chico. De repente la prota le aclaró a Edward que ella quería afrontar la herida de Colette como se debía, así que no iba a apartar la mirada. Esto dejó algo sorprendido al pelirrojo, pero cuando él se fue, la grisecita comenzó a rezar para que Dios o quien fuera salvara a Colette. Así, mientras ella suplicaba, la magia curativa de Ron se hizo mucho más potente y así el chico resultó curado. Cuando su alteza regresó con Theo, no podían creer lo que había sucedido, pero la grisecita, viendo que Ron le atribuía esa cura milagrosa a ella, de inmediato afirmó que ella no tenía nada que ver con eso, pues no tenía poderes mágicos. A ella la habían examinado cuando era niña y el resultado fue ese. Como sea, Edward le agradeció a la prota por haber cuidado de Colette sin apartar la vista y también le pidió disculpas porque él la había juzgado mal. Él creyó que la grisecita solo era la frágil hija de un duque que había crecido dentro de una burbuja. Edward estaba seguro de que Carolina no tendría el valor de ver morir a alguien, pero ahora se dio cuenta que estaba totalmente equivocado. Esta actitud le confirmó a la prota que en efecto Edward era alguien muy amable y quien lo había juzgado mal era ella, por lo que le pidió a su alteza que levantara la cabeza, pues un príncipe no debería agacharla con tanta facilidad. En fin, más tarde, el rubiecito le informó al príncipe que aunque Colette ya estaba estable, su presión arterial era baja y por eso tendrían que llevarlo en el carruaje. No obstante, él no podía ir a solas con la prota, por lo que Theo no desaprovechó la oportunidad para recriminarle al príncipe el hecho de que él hubiese quemado el otro carruaje hace rato. El pelirrojo sabía que había metido la pata, pero es que en ese momento pasó algo extraño. Él no sabe explicar por qué su poder se desbordó y no pudo controlarlo correctamente. La cuestión es que el rubiecito también había sentido lo mismo y sabía que por culpa de ese poder misterioso hubo varios soldados que también perdieron el control de sus hechizos. Así que ellos tendrían que investigar ese tema y el poder que había curado a Colette. En fin, resulta ser que Edward terminó llevando a Carolina en su caballo y ya para cuando llegaron a la capital del imperio de Malcosias, Colette se encontraba totalmente recuperado. De esta manera fue que la prota y Edward pudieron volver al carruaje, y allí ellos sostuvieron una pequeña conversación, donde el pelirrojo le prometió a la grisecita que un día de esos la llevaría a recorrer el imperio. Sin embargo, la verdad es que ambos solo estaban hablando por hablar, y siguiendo la conversación solo por ser educados. En fin, poco después, la prota y el príncipe se reunieron con los monarcas del imperio. El emperador se llamaba Eric Rubí Martínez, conocido como el espadachín hechicero más poderoso.
Él controlaba a voluntad la magia de relámpago superior a la de fuego y con ella había derrotado a innumerables enemigos. Por otro lado, la actual emperatriz se llamaba Vanessa Rubin Martínez. Ella podía usar la magia de hielo, muy rara en ese mundo, y la apodaban la genio del hielo. Incluso se cuenta que una vez Vanessa derrotó a un monstruo muy poderoso para salvar a su pueblo, por lo que desde entonces su popularidad aumentó. Como sea, la grisecita se encontraba muy nerviosa, pero Edward, notando esto, le pidió que estuviese tranquila. En fin, luego de eso, por petición del emperador, todos se dispusieron a comer juntos, pero la grisecita se encontraba súper nerviosa, porque tanto los reyes como su prometido no hacían sino mirarla, y ella no podía evitar pensar que si cometía algún error de etiqueta, tal vez le dirían que ella no era digna de ser esposa del príncipe, y la enviarían de vuelta a Celestia. Carolina estaba tan preocupada que solo se pidió una ensalada y ni siquiera la había tocado. Así que el rey le dijo que si algo no le gustaba, podía decirlo, pues ellos pronto serían familia, así que ella no tenía por qué contenerse. Fue en ese momento que la grisecita se dio cuenta que ella estaba siendo una tonta por tenerle miedo a personas tan buenas. Entonces confesó que, a decir verdad, ella se había puesto nerviosa porque los tres la estaban observando. Resulta ser que el emperador no le quitaba los ojos de encima porque quería contemplar la linda nuera que él iba a tener. Y por su parte, la reina, como ella solo tuvo hijos varones, le alegraba saber que ahora también tendría una hija. Además de todo eso, a los emperadores, los ojos rojos de la prota le recordaban a los rubíes, pues resulta ser que en el país de Malcosia, los rubíes poseían un significado especial. Es más, ellos eran tan importantes que el primer emperador instauró su segundo nombre Rubí para recibir la protección de la joya. Y ahora que los monarcas ven que la prometida de su segundo hijo tiene los ojos color rojo, creían que sin duda eso era obra del destino. Más tarde, Theo le mostró a la prota dónde sería su habitación y también le presentó a su maid llamada Marisa Kissinger y a su guardia personal llamado Owen Klein, hijo de un varón y miembro de la Orden del Fénix. En fin, como ya pronto se daría el anuncio del compromiso de ellos dos, la prota tendría que tomar clases y una de sus maestras sería la mismísima emperatriz, que a pesar de que nunca había sido profesora antes, daría lo mejor de sí. La cosa es que la azulita quedó impresionada con lo rápido que Carolina aprendía, pues se notaba que poseía un alto nivel de comprensión y una buenísima memoria. Para la emperatriz, su futura nuera, sin duda, era una alumna muy talentosa. Estas palabras dejaron un poco conmocionada a la grisecita, pues por primera vez la deshonra de los Sánchez estaba siendo elogiada. En fin, luego de que ella fuera instruida en varias áreas, tuvo clases con el rubiecito, pero esta vez Edward la acompañaría, lo cual era un poco extraño. Sin embargo, dejando esto de lado, Theo comenzó a explicar que, aunque se consideraba que la existencia de poderes mágicos y la afinidad con los elementos venía de nacimiento, eso era un error. Porque, a decir verdad, la energía mágica de los niños es sumamente inestable y frágil. Y es por ese motivo que en el Imperio de Malcosias, el examen de energía mágica se realizaba obligatoriamente a los 5 años y luego a los 16. Por lo que era posible que la prota hubiese adquirido poderes con la edad. Dejando esto de lado, el rubiecito también tocó el tema de que aún no había encontrado la razón por la cual al príncipe y a sus soldados se les habían descontrolado sus poderes. No obstante, lo más extraño es que cuando ellos volvieron de la expedición no se encontraron con ningún monstruo. La grisecita, un tanto sorprendida, preguntó que si se solían encontrar monstruos muy seguido, porque resulta que ella jamás había visto a un monstruo en estado salvaje. El rubiecito y Edward quedaron impactados de que en la capital del reino de Celestia no hubieran monstruos, porque incluso con las murallas y las barreras era imposible que no hubiera ni siquiera uno. La grisecita les contó que, a decir verdad, antes de que ella naciera, los monstruos solían causar muchos daños, pero ahora nunca se oían historias así. En fin, al terminar la clase, Owen le contó a la prota que el pelirrojo desde pequeño siempre ha odiado estudiar. Pero ahora, esta vez, Edward, por su propia voluntad, tomó una clase con Caro. La cosa es que, como el peliverde estaba hablando mal del comandante, Colette lo regañó, y la grisecita se sintió muy feliz de verlo otra vez luego de sus días de descanso. Como sea, el pelirrojo empezó a pelear con Owen por ser tan imprudente, pero en eso, la grisecita sufrió un atentado. Afortunadamente, el verdecito logró protegerla a tiempo. No obstante, eso no impidió que la prota quedara aterrada, pues ahora se evidenció que no todo el mundo la quería en ese lugar. Más tarde llegó el príncipe Edward, súper preocupadísimo por su prometida. La cuestión es que Theo le dijo a su alteza que debía calmarse, porque si seguía así, sería él quien lastimara a la doncella con su fuerza bruta.
En fin, luego de que la grisecita le explicara al príncipe y a Theo todo lo que había sucedido, el rubiecito decidió que a partir de ahora, Carolina tomaría clases en su habitación, porque estando en el palacio, los asesinos extremistas no podrían hacer nada. Cambiando de tema, a pedido del príncipe, Theo le dio a la prota una carta que le había llegado por parte de su padre. No obstante, esta estaba abierta, porque el rubiecito quiso comprobar que esta no tuviera algún mensaje que afectara la boda. En fin, en dicha carta, el duque Raymond le decía a su hija que desde que ella partió, él ha estado con el alma en un hilo y no podía dejar de preocuparse por ella. Pero, cambiando de tema, resulta ser que últimamente en Celestia, ellos solo han tenido malas noticias. Porque desde que la prota se fue, los cultivos estaban tardando demasiado en madurar y encima han habido 10 ataques de monstruos en muy poco tiempo. Para empeorar las cosas, también se estaba desarrollando una epidemia, y lo peor es que ellos aún no saben qué la causa ni cómo tratarla. De esta manera, Su Majestad el Rubiecito ordenó que se encargaran primero de la epidemia, investigar las fuentes de agua y las áreas afectadas. Ya sobre los cultivos y los monstruos, él pensaría después qué hacer. Por otro lado, vemos que la desgraciada hermana de la prota estaba de los nervios porque su magia divina se estaba debilitando. Debido a la situación de Flora, su padre se preocupó por ella y pensó que como la magia se veía afectada por el estado mental de quien la usaba, muy probablemente la albinita estaría nerviosa porque la prueba de la santa sería pronto. Y además, como Carolina se había ido, el inocente de Raymond pensó que su hija mayor se sentía sola, pues al fin y al cabo las dos hermanas eran muy unidas. Flora en ese momento, al frente de su padre, tuvo que disimular. Sin embargo, le daba rabia tener que hacerlo, pues ella no quería pasar ni un segundo con la grisecita. Como sea, Flora ya estaba más que trastornada, porque debía averiguar cuanto antes qué era lo que le estaba pasando a su magia. Volviendo con Carolina, quien aún leía la carta de su padre, este le pidió a la grisecita que, aunque ellos estaban pasando por un montón de problemas, ella no debía preocuparse, porque además él tenía una buena noticia, y es que Raymond asistiría a la fiesta de la Fundación Nacional junto a su majestad el rey, por lo que entonces podrían verse. De esta manera, el tiempo transcurrió, y llegado el día de la fiesta de la Fundación Nacional, el pelirrojito, que estaba súper guapo, le dijo a su querida prometida que se veía hermosísima. Entre esos dos ya había chispa, pero como ya era hora, ellos fueron al salón principal, y luego de ellos también llegó el primer príncipe, Gilbert Ruby Martínez, un caballero azulito que por su porte realmente llamaba la atención. El primer príncipe no tardó en ser rodeado por un montón de chicas. Entonces el pelirrojo le preguntó a la prota que si los hombres como su hermano eran más de su tipo, pues las otras damas evidentemente preferían al azulito en lugar de un tipo tosco como él. La grisecita le aseguró a su prometido que para ella era mucho más atractivo un hombre que fuera amable y confiable, así como él. De repente, los reyes hicieron su gran entrada, por lo que todos los saludaron con una reverencia y diciendo «Gloria al gran imperio de Malcosias». En fin, de inmediato, el rey Eric anunció a todos que en ese mismo momento él hacía oficial el compromiso y futura boda entre el segundo príncipe Edward y la prota Carolina Sánchez. Todos los presentes se alegraron con esta noticia, pues eso calmaría la tensa relación que últimamente estaba teniendo Malcosias con Celestia. La prota se sintió aliviada porque pensó que los demás se iban a oponer, pero como sea, luego de un brindis, la parejita fue rodeada por un montón de nobles felicitándolos por su boda. La cuestión es que en eso también llegó el primer príncipe. Entonces, ellos yendo a hablar a un lugar más apartado, el azulito pudo expresar cuánto le alegraba que una dama tan bella como Carolina fuera la prometida de su hermano. De repente, Edward le preguntó al azulito que si ya se sentía mejor, a lo que él contestó que solo un poco, porque a decir verdad, el poder divino de su santidad solo mitigaba los síntomas temporalmente. Y si él llegara a salir del Palacio de Diamante sin su protección, entonces de seguro se desmayaría. Gilbert, de solo pensar en eso, ya se sentía triste, pero como ese tema no era apropiado para una celebración, felicitó a los novios por su compromiso y luego de eso se retiró. Más tarde, la grisecita se reunió con su padre, pero como ellos dos deberían tener mucho de qué hablar, el príncipe pelirrojo los dejó a solas. Con solo esta pequeña interacción, el duque pudo saber que el príncipe Edward era un buen hombre, cosa que Carolina le afirmó, pues el pelirrojito era amable, considerado y tranquilo. A la prota hasta le enorgullecía pensar que sería su esposa. De repente, Owen irrumpió en la habitación diciéndole a Carolina que debía alejarse de Raymond, pues él había sido quien había intentado matarla. La grisecita le explicó a Owen que su padre jamás haría tal cosa, pero es que resulta que el tipo que había envenenado la bebida de la prota había confesado que el duque Raymond lo había contratado. En este punto, la situación ya era crítica. No obstante, la grisecita se tomó un minuto y con solo ver la cara de quien lo había acusado, pudo saber que su padre era inocente. Resulta ser que el tipo que había envenenado la bebida tenía el cabello negro y los ojos lilas, características típicas de Gothia Oriental, una región al este, al otro lado del océano. Y como Celestia era un país pequeño, no poseía ni los recursos ni manera de negociar con ellos.
De esta manera quedó aclarado que el duque era inocente, porque además, ¿qué padre podría querer asesinar a su propia hija? El verdecito no podía creer que había caído en tal mentira. Sin embargo, el príncipe Edward, como comandante de la orden, asumió total responsabilidad y se disculpó con el albinito. La cosa es que Raymond no iba a armar ningún escándalo, porque entendía que Owen había actuado pensando en el bienestar de su hija. En fin, luego de que se llevaran al Gotiano nuevamente a la cárcel y al verdecito lo mandaran a la sala de interrogaciones, Theo le contó a la prota que, a decir verdad, todos los incidentes que ella ha sufrido estaban relacionados con la sucesión al trono de Malcosias. Como todos saben, el imperio tiene 2 príncipes, y el azulito es mucho más inteligente y sociable que Edward, por lo que él, al ser el mayor y tener tantas habilidades, todos creían que sería el príncipe heredero. No obstante, su enfermedad le arrebató ese futuro. Resulta ser que Gilbert padece del síndrome de hipersensibilidad al maná, y aunque lo normal es que esa enfermedad casi siempre se da en niños y se cura cuando se vuelven adultos, el caso del príncipe Gilbert era diferente, porque los síntomas cada día empeoran más y más. El pobre azulito no resiste la cantidad de maná en la atmósfera y sufre de fuertes náuseas y mareos a diario, por lo que lo habitual es que él no pueda poner un pie fuera de su palacio, porque allí hay una barrera especial que lo mantiene a salvo. Debido a su condición, el azulito empezó a ausentarse de eventos sociales, por lo que algunos nobles comenzaron a dudar de sus capacidades y a insistir en que el príncipe Edward fuera el heredero debido a las hazañas que había acumulado en batalla. A pesar de que el pelirrojito no quiere ser rey, pues piensa que su hermano es el indicado para esto, se han formado las facciones del primer y el segundo príncipe, y algunos que van a favor del azulito son muy extremistas. Es más, fueron ellos quienes difundieron los rumores sobre que Edward era un príncipe sanguinario. Resulta ser que mientras ellos defendían una ciudad al este, el segundo príncipe vio que una madre y su hijo tenían magia explosiva en sus cuerpos. Seguramente la madre era una activista de un país enemigo, pero como sea, el pelirrojo tuvo que actuar rápido para salvar al resto de civiles. Y fue desde ese momento que la facción del príncipe azulito exageró los hechos y comenzaron a difundir que Edward era un príncipe cruel que mataba mujeres y niños. En fin, el pelirrojito aún hoy se sentía culpable por haber matado a un niño. No obstante, la grisecita le aclaró que él no había hecho nada malo. Cambiando de tema, Theo también le contó a la prota que cuando ellos eligen a los escoltas debían cumplir 4 condiciones. La primera debía ser de origen aristócrata, la segunda debía poseer habilidades acordes al puesto, la tercera era que su familia no debía ser de la otra facción y la cuarta era que nada debía ser más valioso para ellos que la orden, porque de lo contrario podían sobornarlos. El peliverde no siente ningún apego por el dinero, el estatus, su familia y ni siquiera su propia vida, porque como él era un hijo ilegítimo, nacido del barón Klein y una sirvienta, lo trataban re mal. Era peor que la Cenicienta. El verdecito odiaba a todos en esa casa, excepto a su padre Dominic, o al menos esto era así, hasta que él volvió de su larga ausencia, donde el desgraciado mostró su verdadera cara y le dijo a Owen que solo lo había llevado a esa casa por si a Drake, su hijo legítimo, le pasaba algo. Pero como al final no fue necesario, ya no valía la pena dejarlo con vida. Y así el desgraciado de Dominic intentó matar a su propio hijo, pero como Owen había aprendido a hacer un escudo mágico, pudo salir de allí con vida. Al día siguiente, mientras la grisecita bordaba, aún estaba pensando en la historia del verdecito. La cuestión es que Colette le aconsejó a la prota que si ella también estaba preocupada por Owen, entonces podía obsequiarle el pañuelo que estaba medio bordar, porque resulta que para un caballero era un honor recibir un regalo de quien debía proteger. Un pañuelo terminado significaba gracias por tu impecable trabajo, y uno incompleto significaba aún eres inexperto, pero espero grandes cosas de ti. De esta manera, Carolina decidió ir a ver a Owen y le confesó que ella ya conocía toda su historia y que comprendía por qué él había sospechado de su padre. El verdecito pensaba que la prota no lo entendía para nada, pues ella había tenido una familia amorosa. Ella jamás podría entender cómo él se siente. No obstante, la grisecita le aclaró que sí, ella sí podía, porque su madre había fallecido después de darla a luz y por eso su hermana la odia. Carolina le explicó a Owen que si ella no hubiera encontrado a alguien que la necesitara, al igual que él, ella probablemente no hubiese podido avanzar y viviría odiando al mundo entero. Así, Carolina le pidió a Owen que lo intentara una vez más, por su propia felicidad, y si él estaba de acuerdo, entonces ella lo apoyaría con todas sus fuerzas. De inmediato, el verdecito, sintiéndose conmovido, decidió consagrarle su lealtad y su espada solo a la grisecita. Él juró protegerla de todo mal hasta el fin de sus días. Por otro lado, vemos que Flora estaba sufriendo, porque su padre le había dicho que Carolina se veía muy feliz con su compromiso, y lo peor es que su magia aún no volvía a ser como la de antes.
Cambiando de escena, vemos que unos sacerdotes estaban pensando en cómo podrían usar los últimos acontecimientos de que la Santa Flora ya no podía mantener los monstruos a raya para su propio beneficio. Días después, la grisecita se reunió con el príncipe Edward, quien le explicó que la boda sería una común y corriente. Sin embargo, la mala noticia era que el duque Raymond no podría asistir a la ceremonia. Esto entristeció mucho a la prota, sin embargo comprendía que no había nada que ella pudiera hacer. Entonces le dijo al pelirrojo que no había problema, pues ella iría sola hasta el altar. Sin embargo, Edward le aclaró que el novio y la novia harían una entrada conjunta, pues él no pensaba dejar que ella hiciera una entrada tan triste. La actitud considerada del príncipe dejó a la grisecita algo conmovida. Pero en fin, siguiendo con la agenda del día, la prota fue a probarse el vestido de novia que la emperatriz le había escogido. La cuestión es que la azulita mencionó que era un desastre, por lo que Caro pensó que, como ella ya pensaba, un vestido tan hermoso no era apto para ella. Sin embargo, la emperatriz se refería a que la cintura de la grisecita era más delgada de lo que esperaba, por lo que tendrían que ajustar el vestido un poquito. En ese momento llegó el príncipe Edward, quien al ver a la grisecita con su vestido de novia, solo pudo mencionar que se veía hermosa, e inevitablemente Carolina se sonrojó. Tiempo después llegó el día de la boda, y la prota estaba súper nerviosa porque se enteró que la ceremonia sería transmitida mediante dispositivos mágicos y tenía miedo de cometer algún error. Sin embargo, su sirvienta Marisa, tomando a la grisecita de las manos, le dijo que ella estuvo trabajando sin cesar incluso hasta ese mismo día, por lo que de seguro lo haría bien. Rápidamente llegó la hora y los novios se reunieron. No obstante, Carolina estaba tan hermosa que Edward comentó que era una lástima que más gente tuviera que verla. Es decir, el pelirrojito quería ser el único. El cumplido de Edward hizo muy feliz a Carolina. Sin embargo, en ese momento, ellos tuvieron que hacer su gran entrada. Por lo que, mientras ambos novios caminaban hacia el altar, la prota pensaba que aunque estaba teniendo una boda sin igual y era demasiado feliz, su único lamento era que su padre no estuviese allí para verla. En fin, luego de que los tortolitos hicieran sus votos matrimoniales y se juraran amar en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, ellos intercambiaron anillos. En especial, el anillo que le dio Edward a Carolina tenía un rubí con el mismo color de su cabello. Después de eso, como es costumbre, los novios se besaron y el primer beso de la prota supo a felicidad. Así, desde ese día, el Palacio Esmeralda sería la residencia de la grisecita. En fin, dejando esto de lado, el príncipe Edward le avisó a la prota que en 3 días, en la mañana, ellos se irían a su luna de miel. La razón de esta decisión tan repentina era que la emperatriz había estado presionando al príncipe para que lo hiciera, y además no se vería bien si los recién casados no se fueran de luna de miel. En fin, el destino de los tortolitos era pasar una semana en la finca del conde Kissinger. La cuestión es que cuando Marisa escuchó esto, su cara cambió completamente, porque ella jamás pensó que el hogar de su familia sería el destino de la luna de miel de los príncipes. La grisecita, al saber que el conde Kissinger era padre de Marisa, comenzó a preocuparse porque ella, como su doncella, casi no tendría tiempo para pasar con su familia. Entonces decidió preguntarle a su maid que si podía hacer algo para mostrarle su gratitud. Ella podía decirle algo que le gustara. Marisa mencionó que a ella le gustaba leer libros, en especial el cuento de la Cenicienta. La cuestión es que cuando la chica mencionó esto, sus ojitos se entristecieron y rápidamente ella le aseguró a Carolina que no debía molestarse en encontrar un modo para agradecerle, pues con su intención era más que suficiente. De esta manera, 3 días después, los tortolitos se teletransportaron a la mansión del conde, que era reconocida por ser la más hermosa de todo el noreste. La cuestión es que cuando ellos se encontraron con el conde, la grisecita no pudo evitar notar que Marisa no parecía nada feliz de ver a su padre. Más tarde, el príncipe Edward se disculpó con Carolina porque él tenía que ir a una reunión con Theo. Sin embargo, para la prota todo estaba bien, por lo que en ese caso, ella decidió salir a pasear por el jardín. Ya cuando la grisecita se encontró a solas con su guardaespaldas, le preguntó al verdecito que si sabía por qué su maid se encontraba desanimada a pesar de que ese era su hogar. Owen le explicó a la prota que, aunque él no sabía todos los detalles, sí había escuchado que Marisa no tenía una buena relación con su hermana Mariel. Justo en ese momento, ellos escucharon un alboroto en la mansión, por lo que rápidamente volvieron y se dieron cuenta que Mariel exigía ver a su hermana Marisa y a Teodoro. La pelinegra, al ver a la prota y a su guardaespaldas con un aire de desdén, les preguntó que quiénes eran. Sin embargo, el propio pelirrojo respondió que Carolina era su esposa. Mariel, al ver al príncipe, rápidamente cambió su actitud, le dio la bienvenida y le preguntó que dónde estaba Teodoro. Sin embargo, Edward le aclaró que él no permitiría que lo viera. En eso llegó el conde Kissinger, castigando a su hija mayor a no salir del cuarto y disculpándose con el pelirrojo por los inconvenientes.
La grisecita no entendía lo que estaba pasando. Entonces, cuando el conde se retiró, el propio Theo apareció y le explicó que Mariel es la segunda hija de los Kissinger. Y como le guardaba rencor a Marisa, se fue de vacaciones durante la estancia de ellos allí. Sin embargo, como se enteró que el rubiecito también estaría, ella decidió volver. Porque, a decir verdad, Mariel era la exprometida de Theo. Resulta ser que algunos nobles se niegan a vender sus productos a órdenes de caballeros que tienen plebeyos, así que a Edward se le ocurrió tener contacto directo con un noble que tuviera numerosos recursos, y ese era el conde Kissinger. Tanto el príncipe como Theo le ofrecieron al conde pagar el doble por sus productos. Sin embargo, él insistió en casar a su hija Mariel, y así fue como el rubiecito terminó comprometiéndose con ella. Este trato fue bastante beneficioso para la orden, porque ahora el conde les vendía sus productos a mitad de precio. Sin embargo, la obsesión de Mariel con Theo era desmesurada. Ella aparecía en la casa del rubio todos los días. Entonces, cuando eso empezó a afectar su trabajo, rompió su compromiso con ella, y en su lugar, él propuso casarse con Marisa. Esta decisión típica de un obsesivo con el trabajo, como lo era Theo, no era de extrañar. Sin embargo, debido a ello, Mariel, que ya de por sí era muy dura con Marisa, se volvió aún peor, por lo que el rubiecito se siente culpable por ello. Marisa le pidió a Theo que no se sintiera culpable, pues ella nunca le agradó a su hermana. Es más, es algo mucho peor. Ella la desprecia. No obstante, Mariel no es la única, porque la hermana mayor de la maid, llamada María, también la despreciaba y la humillaba. Sus dos hermanas la odiaban con toda su alma. El día que Mariel se enteró que Teodoro había roto su compromiso con ella, golpeó a Marisa y la acusó de haberle robado a su prometido. Así fue que la maid decidió irse de casa para alejarse de su hermana. Marisa aseguraba que ella no tenía nada de qué quejarse. No obstante, la grisecita sabía muy bien que eso era mentira, porque entendía lo mucho que se sufría cuando la gente de su propia familia la maltrataba. Aunque ellas se alejaran de las personas que les hacían daño, los lazos familiares las ahogaban como si fueran espinas. En fin, al día siguiente, le avisaron al príncipe que habían visto monstruos por el bosque. Entonces él y Theo fueron a inspeccionar. La cuestión es que todo esto había sido un plan de Mariel para alejar al príncipe de allí y pedirle a Marisa que pusiera fin a su compromiso con Teodoro, pues ella juraba y mordía tierra que la maid había seducido al rubiecito y se lo había robado, por lo que declaró frente a todos que una mujer tan vulgar como Marisa no era digna de ser su prometida. De inmediato, la grisecita notó que su maid, que siempre había estado calmada, ahora estaba temblando, lo que indicaba que en efecto ella estuvo sufriendo todo ese tiempo por la maldad de su hermana. Y pensando que desde que ella llegó a Malcosias, Marisa había sido quien la estuvo ayudando todo ese tiempo, decidió que ahora sería ella quien la ayudaría. De esta manera, Carolina le dijo a Mariel que a pesar de que ella afirmaba que Marisa no era digna de Teodoro, ella tampoco lo era, porque para satisfacer sus deseos, le dio un informe falso a un caballero. Él estaba causando problemas innecesarios al príncipe Edward, por lo que ella era la menos indicada para decir que Marisa no era apropiada para Teodoro. La grisecita también aclaró que Marisa era su querida doncella, por lo que conocía su sinceridad mejor que nadie, así que no toleraría que ella la siguiera insultando. Mariel, enojada y ofendidísima, le contestó a la prota que ella era solo una vergüenza de un país remoto. Era solo una esposa de adorno para ese salvaje príncipe, por lo que no debía presumir tanto, solo porque una noble mediocre como ella se haya convertido en princesa. Antes de que la pelinegra terminara de decir esto último, se llevó una tremenda cachetada de Marisa, quien le pidió que se callara y le dijo que era imperdonable que ella tratara así a su querida señora. Justo cuando Mariel iba a contraatacar, apareció Edward diciéndole a la malcriada pelinegra que a él podía insultarlo cuanto quisiera. Sin embargo, él no iba a dejar que nadie se atreviera a insultar a su amada esposa. Junto con el pelirrojo también llegó Teodoro, quien le aclaró a Mariel que aunque él estaba agradecido con ella por haber aceptado el compromiso por los caballeros de la Orden del Fénix, él en realidad consideraba que fue lo correcto romper su compromiso, pues la idea de que alguien tan maleducada como ella fuera su esposa le producía náuseas, por lo que esperaba no tener que volver a verla nunca más. Más tarde, Marisa se disculpó con la prota por la actitud de su hermana y también le preguntó por qué decidió defender a una simple doncella como ella. La grisecita le explicó que eso había sido porque la comprendía. Ella sabía lo mucho que sufría cuando nadie la ayudaba, así que quiso hacerle saber que ella, Marisa, podía contar con la prota cuando quisiera. En fin, posteriormente, el conde Kissinger envió a Mariel a un convento, porque él, con su amor de padre, quiso que su hija evitara ser acusada de haber insultado a la familia imperial. Sin embargo, dado a que su vida también se torció por los celos hacia Marisa, en parte la grisecita sentía pesar por ella. Por otro lado, vemos que Flora aún no podía purificar el agua enlodada de un simple jarrón, y lo peor era que mañana tenía el segundo examen de aptitud mágica. Y pensando que desde que Carolina se fue, se produjeron varios desastres por toda Celestia, y su poder mágico se había debilitado, tuvo que admitir que Carolina era la santa.
Volviendo con la grisecita, vemos que Teo le dijo que mañana se llevaría a cabo el examen de aptitud mágica, por lo que lo esperaban con ansias. Así, al día siguiente, ellos fueron a la iglesia y rápidamente comenzaron con la prueba de aptitud mágica, la cual era muy sencilla. Carolina solo debía poner su mano encima del libro sagrado y decir las palabras: revela ante mí mi verdadero valor. Si ella tenía aptitud para la magia, el libro les indicaría, pero si no tenía poder mágico, las páginas del libro se quedarían en blanco. El pelirrojo le aclaró a la grisecita que no debía por qué preocuparse, pues para él era irrelevante que poseyera poder mágico o no. De esta manera, rápidamente se realizó la prueba, y luego de un gran destello de luz, Carolina comprobó si había algo escrito en el libro. Sin embargo, sus hojas estaban en blanco, por lo que de inmediato saltó a la conclusión de que su hermana tenía razón. Enseguida, el pelirrojo la consoló. No obstante, Teo aseguraba que eso era imposible, pues estaba seguro de que Carolina tenía poder mágico, e insistió en repetir la prueba. Pero de la nada apareció Melvin Clark White, el sumo pontífice número 39, afirmando que no sería necesario, pues él mismo daba fe de que la grisecita carecía de cualquier tipo de poder mágico. Sin embargo, poseía un tipo de poder especial distinto del arcano. De esta manera, su santidad reverenció a la prota diciendo que era un honor conocer a la querida hija de Dios. Por otro lado, Flora también estaba en su segundo examen de aptitud mágica, y aunque había superado la primera fase de la prueba, ahorita empezaban los problemas, porque ella tuvo que encontrarse con Jonathan Mills, el único arzobispo de Celestia, y un malnacido al que solo le importaba llenarse los bolsillos de dinero. En fin, la segunda prueba de Flora consistía en purificar una cubeta de agua enlodada y convertirla en agua limpia. El arzobispo le dijo a Flora que eso debería ser pan comido para ella. De esta manera, Flora intentó purificar el agua enlodada, pero aunque puso todo su poder mágico en ello, no lo logró. Por lo que, llena de impotencia, mencionó que entonces su hipótesis sí estaba en lo correcto. Jonathan quería saber de qué hipótesis estaba hablando la albinita. Sin embargo, ella no dijo nada más y continuó reflexionando en que su hipótesis explicaba que todo tenía que ver con Carolina. Volviendo con la grisecita, su santidad le estaba explicando que ella poseía el mismo poder que él. No obstante, debía aceptar que el poder divino de él palidecía al lado del de la prota. A decir verdad, el poder divino de Carito rebosaba constantemente como si fuera una cascada. Era casi como si no se pudiera contener. El poder divino tenía 3 efectos principales: su capacidad sanadora, su capacidad purificadora y, por último, su capacidad amplificadora del poder mágico de los demás. Con estas cualidades estaba más que claro que fue gracias al poder divino de la grisecita que Celestia había sido muy próspera hasta ahora, porque como su cantidad de poder es tan enorme, incluso afectaba a todo el país. Volviendo con Flora, ella ya sabía que su poder mágico todos estos años siempre había sido amplificado gracias a Carolina, lo que la hacía sentir humilladísima. En eso, el arzobispo le pidió que le contara su teoría, y para que la albina soltara la sopa, le propuso que si ella le contaba, entonces él le permitiría a la albinita decidir la razón por la cual ella no superó la prueba, para que, de ese modo, ella pudiese guardar las apariencias. Flora, viendo que lo más importante en ese momento era su imagen, decidió aceptar, y le contó todo a Jonathan. Volviendo con la grisecita, resulta ser que ella muy probablemente estuvo usando su poder inconscientemente, y en cuanto a la activación de este, era gracias a sus emociones. Si la prota quería salvar a alguien o no quería morir, eso activaba su poder divino. Esto explicaba a la perfección los poderes descontrolados de los caballeros. No obstante, su santidad no pudo evitar mencionar que Dios quería mucho a Carito, y que tal vez con el poder de la prota, el príncipe Gilbert podría ser curado. En fin, debido a que los poseedores del poder divino no solo eran escasos, sino que también albergaban un poder inmenso, los chicos acordaron no decir nada a nadie, al menos hasta que las cosas en Celestia se calmaran. Más tarde, cuando los tortolitos volvieron a su mansión, se encontraron a 2 mercaderes de joyas. La cuestión es que cuando ellos mostraron las gemas preciosas que tenían para vender, había un zafiro del mismo color de ojos de Flora, y la grisecita había quedado tan traumada con su hermana que apenas vio la joya. Se sintió muy mal, entonces decidió comprar las otras 2 piedras, excepto esa. Obviamente, Edward se dio cuenta de la reacción de su esposa. Entonces, cuando anocheció, le preguntó que si ella odiaba a su hermana, pues él se había percatado que la grisecita siempre hablaba con cariño de su padre. Sin embargo, apenas mencionaba a Flora. El pelirrojo sabía que la prota debía tener una razón de peso, pues ella no odiaría a nadie sin ningún motivo. Carolina le preguntó al príncipe que qué haría cuando lo supiera, a lo que le contestó que él no podría hacer nada. Sin embargo, él quería saberlo, porque quería ser quien mejor la apoyara y la comprendiera. Él quería saber todo sobre la grisecita.
De esta manera, la prota le contó que no soportaba a su hermana mayor, porque aunque la albina parecía amable, a sus espaldas siempre se burló de ella. Siempre le dijo que era una vergüenza para la familia, una mancha imborrable, y por eso la odia más que a nadie en el mundo. Cuando Edward supo esto, la felicitó por haber aguantado bien y le juró que él siempre la protegería, por lo que ahora ella ya no tenía que contenerse más. Ella podía llorar y dejarlo salir. De inmediato la grisecita deseó haber conocido al príncipe más antes, y él también compartía este mismo sentimiento. Al día siguiente, los reyes se enteraron de todos los detalles sobre el poder de la grisecita, así que le pidieron a su hijo que protegiera bien a la prota. Dejando esto de lado, Carolina quería ayudar en la cura del príncipe azulito. Sin embargo, para tratar su enfermedad, el síndrome de hipersensibilidad al maná, se necesitaba de una gran habilidad, por lo que Theo le iba a enseñar y la iba a entrenar. De esta manera, vemos que días después, el rubiecito le estaba enseñando a la prota a acostumbrarse a su poder divino, a acumularlo y a depositarlo en otro ser vivo, en este caso en una planta, haciéndola florecer. Para la grisecita, el controlar su poder era algo bastante complicado y que la dejaba un poco cansada. No obstante, ella se seguía esforzando, porque si el príncipe Gilbert se curaba, entonces el pelirrojo ya no tendría que preocuparse por la sucesión. Por otro lado, el azulito nos cuenta que a él lo criaron como el próximo emperador desde que tiene uso de razón. Sin embargo, su enfermedad, algo que debería mejorar con los años, solo fue empeorando, por lo que la nobleza estaba dividida sobre quién debería ser el príncipe heredero. Entonces su padre se vio obligado a tomar una decisión muy difícil, la cual era dejar a su hijo encerrado en una barrera protectora. En medio de todo lo que estaba pasando, para Gilbert su única salvación eran las cartas de su hermano Edward, y de esta manera el peliazul llegó a su adultez encerrado en el único sitio seguro para él, el Palacio de Diamante. La cuestión es que un día de esos, su madre con gran pesar le fue a decir que el rey tuvo que declarar que decidiría al próximo emperador antes de que se acabara el año. Gilbert pensó que ese plazo de 6 meses que le daba su padre era un último acto de bondad. No obstante, su madre le explicó que Eric quería darle la oportunidad de luchar, pero el azulito sabía que no había nada que pudiera hacer si seguía enfermo. De esta forma, a pesar de que a Gilbert lo criaron para ser emperador, él se vio obligado a olvidarse del trono. Algunos días después, a pedido del emperador Eric, la grisecita debía intentar curar al príncipe Gilbert, y luego de eso, Theo tenía que enviar al azulito al reino del sol usando un hechizo de teletransporte. Eric estaba haciendo toda esta jugada porque la mejor forma de reincorporar a Gilbert a la alta sociedad era haciéndolo que asistiera a una gran fiesta en el extranjero. Theo le dijo a la prota que se podía decir que la resolución a la disputa dependía de esa fiesta. Sin embargo, ella no debía sentirse nerviosa, sino que al contrario, debía sentirse orgullosa, porque ella en muy poco tiempo logró usar una habilidad complicada, incluso hasta para el propio papá. De esta manera, los chicos se dirigieron al Palacio de Diamante. No obstante, debido a que el rubiecito poseía poder mágico, no podía entrar, así que dejó al príncipe azulito en manos de la prota. De esta manera, Carolina se dirigió a la habitación de Gilbert. Sin embargo, antes de empezar el tratamiento, ella necesitaba un poquito de tiempo para prepararse. Y mientras tanto, le explicó al azulito que cuando acabaran, él tendría que usar un dispositivo mágico que ella había llevado para ver su efectividad. Si Gilbert podía usarlo sin complicaciones, quería decir que el tratamiento había sido un éxito. El príncipe estaba bastante tranquilo, pero por su parte, la grisecita estaba un poco nerviosa, así que respiró hondo para calmarse y poder sentir el flujo del poder divino. En su mente, ella repasaba que debía canalizar su poder y luego infundirlo en la otra persona. Sin embargo, debía de hacerse poco a poco, porque según el Papa, la infusión del poder divino no debía ser muy potente. Es más, si este fuera excesivo, podría ser tóxico. En fin, cuando la prota estuvo lista, Gilbert se acercó y le dio la mano a la grisecita para que empezara el tratamiento. Y así, mientras ella imbuía su poder divino en él, comenzó a pensar que controlarlo era más difícil de lo que pensaba. No obstante, ella, sabiendo que podía hacerlo, hizo que su luz brillara aún más intensamente y concluyó la cura. Carolina, del cansancio, se desmayó por un breve momento. Sin embargo, cuando recuperó la conciencia, se dio cuenta que el azulito se sentía increíblemente bien. Pero para estar seguros, hizo que Gilbert usara el dispositivo mágico que ella había llevado. De esta manera se comprobó que el azulito estaba de maravilla, y como él estaba tan feliz, decidió llamar a la grisecita maestra, pues ella era su salvadora. En fin, más tarde Theo le informó a la prota que él había logrado trasladar al príncipe azulito sin problemas al reino del sol, por lo que al parecer ellos están muy cerca de resolver el problema de la disputa por la sucesión. Theo estaba muy agradecido con la prota. Sin embargo, aunque la grisecita no sabía si eso era algo que ella pudiera resolver con sus poderes, ella haría todo lo que estuviera a su alcance, también por el príncipe Edward.
Al día siguiente, la grisecita volvió al palacio del príncipe Gilbert para tratar su enfermedad. No obstante, el azulito estaba demasiado emocionado, tanto que la habitación estaba mucho más limpia y hasta invitó a la prota a tomar el té. Sin embargo, ella le aclaró que había ido para seguir con el tratamiento. De inmediato, Gilbert le dijo a la grisecita que eso no sería necesario, y mostrándole un dispositivo mágico activado perpetuamente, le explicó que el hecho de que él no sintiera maná cuando lo miraba era la prueba de que su poder divino seguía en su interior. Rápidamente la prota se alarmó. La cuestión es que no había de qué preocuparse, porque este contenía muy poco maná, así que no empeoraría el estado del príncipe. A pesar de esto, la grisecita aún se encontraba preocupada. Entonces, Gilbert le propuso que si ella se tomaba un té con él le entregaría ese dispositivo y no traería ningún otro parecido. De esta manera, la prota aceptó. Sin embargo, luego de que ellos dos tomaran el té, terminaron hablando de errores y otras anécdotas de las infancias de cada uno. En fin, días después, la grisecita volvió con el príncipe Gilbert y luego de hacerle la prueba, se dio cuenta que su mejoría había sido poca, lo que entristeció a la grisecita. Sin embargo, era normal no ver los resultados del tratamiento de inmediato. Fue de esta manera que la prota continuó yendo al Palacio de Diamante, y luego de algunas pocas semanas, Gilbert aseguró que por fin los síntomas habían mejorado, porque el maná que él antes veía claramente, ahora solo lo veía levemente. Carolina estaba muy aliviada, y el azulito obviamente muy agradecido con ella, por lo que quería expresárselo a la grisecita de alguna manera. No obstante, ella le aseguró que no era necesario, porque cuando él se lo agradecía tantas veces, hasta empezaba a sentirse mal. La cosa es que esto aumentó el respeto del príncipe por ella, porque era casi increíble que alguien con un poder tan enorme como Carolina pudiese ser tan humilde. Esta actitud del azulito tomó a la prota por sorpresa, pero dejando esto de lado, ella se reunió con su esposito, quien tenía unas ojeras terribles, por lo que cuando Carolina lo vio, quedó conmovida porque aunque Edward estuviese muy ocupado, él hizo algo de tiempo para hablar con ella. En fin, el pelirrojo se alegraba de que el tratamiento de su hermano fuera por buen camino y confiaba que eventualmente él se recuperaría por completo. Sin embargo, él notó que Carolina puso una cara extraña, así que le preguntó que si había algún problema entre ellos dos. La grisecita no le quería decir. No obstante, él le recordó que ella le había dicho que él quería ser quien la comprendiera mejor que nadie, por lo que una vez más le pidió por favor que se lo dijera. Así la prota le expresó que ella se sentía incómoda porque el príncipe azulito la llamaba maestra, además de que su confianza y su amabilidad con ella estaba siendo excesiva. Cuando Edward supo esto, sus alarmas se encendieron tanto que incluso le preguntó a la grisecita que si su hermano solo la admiraba como su mentora o si había algún otro sentimiento aparte de ese. Entonces la prota le contestó que no creía que fuera así. Esta respuesta no dejó más tranquilo al príncipe, por lo que sin otra alternativa, él le preguntó a la grisecita que quién era su esposo. Rápidamente ella le contestó que era él, Edward Ruby Martínez. Luego de esto, el pelirrojo se retiró. No obstante, Carolina no comprendió por qué él le hizo esa pregunta, y un poco triste pensó que si su esposo no le expresaba con palabras lo que sentía, ella no podría comprenderlo. Al día siguiente, Theo se reunió con la prota para explicarle que ellos se acercaban a la resolución de la disputa por el trono, y gracias a la mejoría del azulito, los más radicales se han calmado un poco, pero al parecer los nobles se enteraron de que ella había estado visitando diariamente el Palacio de Diamante, por lo que comenzaron a circular rumores muy desagradables. Theo se disculpó con Carolina por eso, sin embargo, le aseguró que él ya había identificado la fuente de la filtración, por lo que muy pronto llegaría al fondo del asunto, y él mismo se encargaría de eliminar los rumores. Por último, el rubiecito le dijo a la prota que para determinar más exactamente hasta qué punto podía el príncipe ver el maná, estaban pensando en que ahora ellos harían que Gilbert saliera del Palacio de Diamante sin ningún poder divino. De repente, Theo, consciente de que se estaba excediendo un poquito, le dijo a la grisecita que lo mejor para ella sería que no fuera tan amigable con el príncipe azulito, pues habría gente que sufriera si ella lo hacía. Más tarde, su santidad verificó que el tratamiento de la prota estaba funcionando, y si ellos seguían, la recuperación total del príncipe podría ser viable. Sin embargo, la mala noticia era que había cierto riesgo de reaparición, porque como probablemente la causa de la enfermedad de Gilbert sea porque su vista era demasiado aguda, el hecho de que hubiera una situación que estimulase los nervios ópticos hipersensibles que el azulito tenía no cambiaría. Gilbert alcanzó a quejarse de esa enfermedad horrible. Sin embargo, si él quería ser el futuro emperador, no podía quedarse encerrado en el Palacio de Diamante para toda su vida, por lo que mañana sí o sí haría la prueba de salir sin ayuda del poder divino de la prota. Para tomar todas las medidas posibles de que el azulito se encontrara bien y seguro, la grisecita también lo acompañaría, por lo que ahora a Theo solo le tocaba esperar que todo saliera bien. Llegado el día siguiente, como ya tenían previsto, Carolina fue con el príncipe Gilbert, y por su parte el pelirrojo, un tanto inquieto por esta situación, le preguntó a Theo que cómo estaba su amada.
El rubiecito le contestó que él debería preguntárselo a la misma Carolina, pero es que resulta que Edward, como la situación estaba un poco complicada, no quería lastimar a la prota. Theo le aconsejó al príncipe que, aunque él comprendía que no quería lastimarla porque era importante para él, ese sentimiento a veces podía hacer heridas más profundas, por lo que, de vez en cuando, ellos debían discutir precisamente por qué el otro le importaba. De esta manera, el pelirrojo decidió salir corriendo a encontrar a su esposita. Sin embargo, mientras tanto, vemos que Carolina y el príncipe estaban justo frente a la salida de la barrera. La cosa es que el azulito, al poder ver el maná, se sintió mal. La grisecita iba a ordenar de inmediato que regresaran al palacio. No obstante, Gilbert no quería rendirse ahora, por lo que le pidió a Carolina que le diera media hora. Enseguida, el azulito sintió otro dolor en el pecho, así que Carolina, preocupada, fue a auxiliarlo. La cuestión es que como Edward estaba llegando, vio como si su hermano y su esposa se estuvieran abrazando. Y para empeorar las cosas, él se imaginó como el azulito le estaba diciendo que la prota sería de él. De esta manera, Edward separó a esos dos y enojadísimo se llevó a la grisecita. Rápidamente, Carolina se soltó del pelirrojo y le preguntó por qué estaba así. Edward se sentía muy mal, porque a pesar de que él quiso ser dulce con la prota, terminó lastimándola, terminó comportándose como un patán. Eso no era lo que él tenía pensado hacer. Así, él no pudiendo contener más lo que sentía, le preguntó directamente a Carolina que si ella se había enamorado de su hermano. Pues, si había sido así, él no la culparía, porque al fin y al cabo, a diferencia de Gilbert, el pelirrojo era un tipo duro y distante. La grisecita le aseguró que eso no era así, pero entonces Edward se preguntaba por qué ellos dos se estaban abrazando. Y de inmediato, él le dijo a Carolina que si ella quería a su hermano, él accedería al divorcio. Sin embargo, no iba a cambiar el hecho de que él la amaba. La amaba más que a nadie en el mundo. Y por eso, cada vez que él la veía con otro hombre, se volvía loco por los celos y el miedo. De inmediato, Carolina le aseguró a Edward que ella también lo amaba muchísimo. Ella quería mucho al príncipe que había aceptado sus sentimientos como nadie más lo hizo. De esta manera, los tortolitos se reconciliaron, y mientras volvían al palacio, Edward le dijo a la grisecita que podía llamarlo Ed, sin formalidades, pues él quería que fueran una pareja casada de verdad. La grisecita, comprendiéndolo y sintiéndose de la misma manera, le dijo que entonces él podía llamarla Lina, y luego de que ambos se confesaran su amor, los sellaron ahora sí con un beso. Por otro lado, nos enteramos que a pesar de que el azulito sabía que no podía enamorar a la prota, quiso ser un poco malo. Y Theo, llegando por teletransportación, le dijo a Gilbert que ya dejara su jueguito, pues él sabe que el príncipe azulito ya hace mucho tiempo estuvo curado. Sin embargo, lo que más le impresionó era que Gilbert hubiese difundido los rumores sobre que la prota estaba yendo a su palacio. El azulito no podía entender cómo Theo lo había descubierto tan fácilmente, pero es que eso era fácil. Si alguna otra persona hubiera sabido que Carolina estaba yendo al Palacio Diamante, no lo hubiera contado, porque para cualquiera de las facciones eso sería un golpe en su contra, ya que entonces el pelirrojo quedaría como el abandonado y el azulito como un desleal. En la noche, mientras Edward abrazaba a Lina, como diciendo "esto es mío", Gilbert se disculpó con ellos por haber mentido acerca del tratamiento de su enfermedad, pues esta había sanado hace mucho tiempo y él no había dicho. Y también se disculpó por haber provocado y enojado a Edward delante de su amada. Luego de eso, Gilbert se permitió un último capricho, y así le confesó a Lina que la amaba. A él le encantaba su forma de ser sincera, noble y amable, por lo que deseaba que la grisecita solo le sonriera a él. De inmediato, la prota, siendo breve y concisa, le dijo al azulito que no podía corresponder a sus sentimientos, pues el único hombre al que ella amaba era a Edward, y ella jamás querría a otro hombre mientras estuviese viva. De esta manera, Gilbert agradeció que ella pusiera fin a sus sentimientos y le dijo al pelirrojo que la dejaba en sus manos, admitiendo que su hermano pequeño era el único que podía hacer feliz a la prota. Por otro lado, en el reino de Celestia, el arzobispo Jonathan le informó a su majestad que la causa de todos los problemas del reino era la ausencia de Carolina, pues ella poseía un poder divino tan grande como para influir en un país entero. Al rey Natán le costaba creerlo. Sin embargo, el arzobispo hasta le trajo pruebas y le propuso que les permitiera traer a la prota de nuevo al país. Días después, Carolina asistió a una fiesta del té organizada por la condesa Herbert, quien no hacía parte de ninguna facción. Pero por esa razón, había cierta tensión en el ambiente, pues en la fiesta del té habían invitadas de ambas facciones. Entre ellas estaba Lady Mónica, que pertenecía a los Arendt de la facción del primer príncipe. La Orden del Rey Dragón de Rubí, dirigida por su familia, rivalizaba con la Orden del Fénix, que era comandada por Edward. Y por lo tanto, Lina, como esposa del pelirrojito, esperaba que no hubieran problemas. La cosa es que las provocaciones no tardaron en llegar, porque Mónica le preguntó a la grisecita que si su vida de casados con el príncipe Edward era tan frígida como ella se imaginaba, pues al fin y al cabo, al pelirrojito lo llamaban el príncipe maniático de la guerra.
Esta actitud fastidiosa, irritante, provocadora y con un aire de superioridad demónica hacía que inevitablemente la prota recordara a su hermana. Sin embargo, la grisecita contestó a la altura, diciéndole a la peliverde que podía estar tranquila, pues Ed y ella estaban profundizando su vínculo. El hecho de que Carolina llamara al príncipe por un apodo sorprendió a todas. Sin embargo, para la prota, la fiesta del té tuvo que terminar más temprano, pues su majestad, el emperador Eric, solicitaba su presencia. De esta manera, ella lo más pronto posible atendió a su llamado, y cuando llegó a la sala de reuniones del palacio, Edward, como buen caballero, le apartó una silla al lado suyo para que ella se sentara allí. Esta acción hizo que Gilbert bromeara con su hermano, diciéndole que lo pondría celoso si seguían restregándole así el amor de ellos dos. No obstante, Eric le contestó que entonces él debería casarse lo más pronto posible. En fin, yendo al grano, su majestad hizo que Raymond pasara y comenzara a explicar que él estaba allí, porque los estadistas del reino de Celestia ya se habían dado cuenta del poder divino de la princesa Carolina. La persona que les hizo saber de esa situación había sido el arzobispo Jonathan, quien también le propuso al reino de Celestia unir fuerza con la iglesia para recuperar a la grisecita. Obviamente, el rey Natán no aceptó. Sin embargo, Gilbert se preguntó por qué el arzobispo había hecho una propuesta indecente, pues Celestia es un reino pequeño y no tiene forma de ganarle al imperio que había hecho grandes avances en la cultura mágica. Raymond explicó que Jonathan pretendía usar un oráculo y la historia de las santas de Celestia para recuperar a Carolina. Su plan era primero anunciar que había recibido un oráculo que decía que la grisecita era la auténtica santa y que debían preparar un sitio digno para ella. Ya luego, él usando en su beneficio la rica historia de las santas de Celestia, podría afirmar que el sitio más digno para la grisecita era la iglesia en Celestia. A pesar de que la excusa era ridícula, este era un plan que el imperio de Malcosias no se podía dar el lujo de ignorar, porque si ellos ignoraban a un oráculo, los devotos expresarían su malestar, y si negaban esa afirmación, otras naciones podrían intervenir con la esperanza de arrebatarles el poder. En fin, su majestad Eric agradeció a Raymond por la información. No obstante, él aclaró que solo seguía las órdenes del rey Natán, y luego de eso se marchó. Ahora sí, pasando al asunto principal, el cual era desarrollar un plan para proteger a la prota sin generar rencores, Theo sugirió que ellos podían exponer los delitos del arzobispo y luego neutralizarlo por medio de un juicio. La cuestión es que para eso, primero tenían que reunir pruebas sólidas. Entonces, por petición del propio Azulito, él decidió hacerse cargo de esa parte. Prosiguiendo, ellos también debían idear medidas contra los líderes de otras naciones. Y según la emperatriz, lo más ideal para la protección de la grisecita era ser parte de la familia imperial. No obstante, eso no era suficiente, porque en el peor de los casos, podrían decir que la santa era alguien sagrado que no debía estar en las garras de los humanos, y así imponer el divorcio. De repente a la grisecita se le ocurrió que el imperio podía instaurar su propio sistema de la santa, similar al que usaban en el reino de Celestia. Eso les daría cierto nivel de estatus y poder. Esta propuesta era la más conveniente. Sin embargo, la emperatriz le agregó que ellos también podrían hacer su propia prueba de la santa. Así, cada país enviaría a una representante y se llevaría a cabo en la catedral, para que, de ese modo, cuando ellos nombraran a Carolina como la santa, los demás países estuviesen convencidos y dispuestos a ceder. Además de que también se vería la verdadera magnitud del poder de la grisecita. De esta manera culminó la reunión. Y más tarde, luego de que los tortolitos junto a Theo se reunieran con su santidad y le explicaran todo, el Papa Melvin acordó colaborar con ellos, tanto así que si le conseguían las pruebas necesarias sobre el arzobispo Jonathan, ellos se encargarían del resto. La cuestión es que había un pequeño problema, y era que él no podía garantizar la cooperación para la fundación del Consejo de la Fe de la Santa, pues tenía que también tener el visto bueno de los demás sacerdotes. De repente, Theo aseguró que no debían de qué preocuparse, porque aunque los demás sacerdotes se opusieran tenazmente, él se encargaría de resolverlo. Y aunque parecía que esto sería por medio de sus habilidades de convencimiento, Carolina y Ed sabían que Theo los iba a amenazar. En fin, en la noche el rubecito le avisó a la prota que, según sus informantes, hace algunos días se había visto al arzobispo Jonathan saliendo del reino de Celestia, y probablemente sea porque quiere reunirse con ella, así que seguramente mañana él pidiera verla. Justo como Theo dijo, al día siguiente, la grisecita tuvo que encontrarse con Jonathan, quien, luego de que el muy lamebotas falsamente le agradeciera a la prota por reunirse con él, le preguntó cómo era la vida allí en Malcosias, pues la prota no parecía tener buena cara y hasta asumió que ella la debía estar pasando muy mal. Carolina le aseguró que, debido a las diferencias históricas y culturales, a veces tiene ciertos inconvenientes, pero por el resto, y sobre todo, la familia imperial era muy buena con ella, así que tiene una vida plena. El desgraciado no esperaba escuchar esto. Sin embargo, diciéndole que, de seguro, ella de vez en cuando habría tenido ganas de regresar a su hogar, le contó que el reino de Celestia estaba en crisis, y para superarla necesitaban de su ayuda.
Jonathan le propuso a la prota que la iglesia le ofrecería todo su apoyo si ella decidía ayudarlos. Pero la grisecita, haciéndose la pendeja, le pidió que le dejara un tiempo para pensar, pues todo lo que le contó había sido muy repentino. Así el arzobispo se retiró esperando una respuesta favorable, pero resulta ser que ya todo había estado planeado por la prota y Theo, porque cuando él, la noche anterior, le contó sobre que Jonathan ya venía en camino, también le dijo lo que debía hacer. En fin, de repente a la grisecita le llegó una carta del Papa, la cual decía que la iglesia cooperaría con ellos para fundar el Consejo de la Fe de la Santa. Esto era un alivio. Sin embargo, ellos todavía no se podían confiar, porque en la asamblea de nobles, dentro de una semana, deberían aprobar su propuesta para el Consejo de la Fe de la Santa. Y eso tampoco sería tarea fácil. De repente la grisecita tuvo curiosidad por saber cómo iba la investigación del arzobispo Jonathan. Entonces Theo le contó que hace algunos días, él con su magia de teletransporte había infiltrado a Gilbert en el reino de Celestia. Sin embargo, él no entró de forma ilegal, sino que tuvieron que hacerlo así para que el arzobispo no sospechara. Pero sí tenían la aprobación del rey Natán. Cambiando de escena, vemos que el azulito se enteró que la Santa Claudia había muerto en un accidente, cayendo de un segundo piso en la noche. Sin embargo, lo más extraño fue que nadie encontró su cuerpo hasta la mañana siguiente. Gilbert, sabiendo que en Celestia a las santas las trataban muy bien, se dio cuenta que algo en esa historia no cuadraba. Entonces, en la noche, él fue a hablar con el rey Natán sobre la Santa Claudia. Su Majestad, el rey, le explicó que aunque él no sabía mucho sobre la muerte de ella, sí sabía que la Santa Claudia y el arzobispo Jonathan no tenían muy buena relación, que digamos, porque mientras ella era una persona que siempre priorizaba la felicidad de los demás, él estaba envuelto en rumores que cuestionaban su moralidad y que lo implicaban en varias fechorías. El azulito, al saber esto, pensó que, por el carácter de la santa, de seguro, al enterarse de lo que hacía Jonathan, ella quiso exponerlo, y este sería motivo más que suficiente para que el arzobispo la asesinara. Pero se preguntaba por qué el rey Natán no había investigado su muerte. Natán explicó que cuando la santa falleció, él apenas acababa de acceder al trono y su posición era muy inestable, por lo que si se hubiera enfrentado a la iglesia, sí habría ganado muchos rencores. Además, si la investigación no hubiera presentado pruebas sólidas para demostrar que fue un asesinato, la iglesia se le hubiera puesto en su contra y lo hubiesen obligado a abdicar. En el peor de los casos, se hubiera desatado una guerra civil. Gilbert se disculpó con su majestad por haberle hecho recordar algo tan desagradable. Y justo cuando él ya se iba, el rey Natán le pidió al azulito, no como rey, sino como hombre, que descubriera la verdad sobre la muerte de la Santa Claudia, pues él quería restaurar su honor. Gilbert, al escuchar esto, recordó que en los registros de la iglesia se mencionaba que la Santa Claudia había sido tan devota que rechazó una propuesta de la realeza para poder unirse con la iglesia. Así que le preguntó a Natán que si ese rey rechazado había sido él. El rubecito confesó que sí, pues cuando él conoció a Claudia, luego de convertirse en santa, fue amor a primera vista y le propuso matrimonio. Sin embargo, ella nunca se lo pensó y se dedicó a la iglesia, por lo que él no tuvo más remedio que rendirse. El azulito, viéndose un poco reflejado en Natán, le prometió que descubriría la verdad, y así rápidamente se fue. Por otro lado, en la casa Sánchez, Flora estaba irritada porque no sabía si alguna vez terminaría siendo santa. Y empezó a recordar que ella, desde niña, siempre fue perfecta, pues escondía sus sentimientos y sus debilidades de forma impecable. Ella podía lograrlo frente a todos, excepto frente a su madre, pues ella le proporcionaba un lugar seguro, donde podía llorar libremente. A decir verdad, Flora solo pudo quitarse la máscara de chica perfecta delante de su madre, y fue muy feliz por aquella época. Pero luego, su madre murió dando a luz a Carolina, por lo que Flora una vez más culpaba a la prota de que nunca más podría recuperar ese tipo de felicidad. Flora jamás perdonaría a la grisecita por haber matado a su madre. Ella no dejaría que fuera feliz. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de esta historia. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.